Recording in progress. Adelante, hermano. Estamos. El título oral, el encargo, la promesa y las palabras de aliento dadas por Dios a Josué. Ahí tenemos lectura bíblica, 1, del 1 al 9. O sea que nosotros, el día 1, bien pequeñito, solo 2 párrafos, 2 líneas. El día 1 se relaciona con el significado intrínseco y escondido de Josué, en Jueces y Ruth. En cuanto al día 2, habla aquí que Josué es un tipo de Cristo por los siguientes aspectos. Y más adelante dice de que ese Josué quiere decir en griego, Josué en griego es Jesús. Y Jesús es el equivalente en el griego, sí, del nombre hebreo, Josué. Significa que Jehová el Salvador, por la salvación de Jehová, y de ahí Dios con nosotros, que es lo que menciona más adelante. Cristo ha sido nuestro líder y será nuestro líder porque Él vino a salvar a su pueblo. Y es nuestro verdadero Josué, nuestro verdadero Salvador. Él es Emmanuel, el que vino a nosotros a salvarnos del pecado y de la muerte a través de todo su proceso humano, todo lo que Él vivió y padeció, pero al final fue glorificado. Y está en la gloria y el reposo de la tierra prometida. O sea que cuando el Señor le prometió a Abraham que le iba a dar la tierra, le iba a dar la tierra prometida, esa tierra es Cristo, para nosotros es Cristo, y llega a ser nuestro reposo. Esa tierra prometida llega a ser nuestro reposo, nuestro sábado, porque en alguna parte nos menciona que es nuestro sábado, y Él es nuestra perfecta paz y nuestra plena satisfacción. O sea que si nosotros estamos en Cristo realmente, si nosotros por fe estamos en Cristo, ¿qué sucede? Que este Cristo es para nosotros la paz. Cuando nosotros estamos en comunión con Él, tenemos paz. Estamos en una perfecta armonía con Él. Y esto es digamos, la parte de la vida de iglesia que nos ha enseñado. La vida de iglesia en otro lado no nos enseña eso. Nadie nos va a enseñar. Entonces, como Josué tipifica a Cristo, también que es la gracia que ha reemplazado la ley. El Señor Jesucristo vino a reemplazar la ley. Él rompió el sábado, Él sanó en sábado. Los fariseos siempre lo atacaban. Decían que si era lícito, no era lícito sanar, curar, trabajar. Él les dio muchos ejemplos ahí donde estuvo callados, porque Él vino a reemplazar la ley, a cumplirla, lo cual es, y la ley que está representada por Moisés, porque Dios le dictó a Moisés la ley. O sea que Moisés y esa ley se la trasladaron a Josué. O sea que ahí surge Josué para qué? Introducir al pueblo en la buena tierra. Y de la misma manera nosotros hemos sido introducidos en Cristo, nuestra buena tierra. O sea que hay un disfrute que tenemos en cuanto a este reposo, en cuanto a esta realidad de la buena tierra. O sea que si nosotros estamos en Cristo, estamos en la buena tierra. Él es la buena tierra. Pero además es la semilla. O sea que la palabra de Dios es misteriosa. No, digamos, en muchos casos uno lo que tiene que decir es amén. Amén por la palabra, nada más. No se entra ni a discutir, ni a razonarla, ni a filosofarla, ni a escudriñarla, sí, pero no a razonar. Ahí se pierde uno. Entonces, Él es en realidad la buena tierra, es la semilla también. Pero de ahí guerrearon contra Amalek. ¿Y qué tipifica la Amalek? En la carne. Es la totalidad del hombre, él representa al hombre caído. Y Josué tipifica a Cristo presente. ¿Quién es el espíritu que mora en nosotros y que combate? O sea que nosotros le tenemos que dejar a él toda, por decirlo así, la carga. Nosotros no tenemos que pelear. Él es el que pelea en nosotros, en el nombre de él. Nosotros proclamamos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Pedimos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo.
Bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. O sea que Él es nuestro reposo, nuestra paz. O sea que Él es, Cristo es de ayer, hoy y siempre, porque Él siempre estuvo presente en el pasado, en pretérito, pero hoy es presente y además va a ser para el futuro. Y además es práctico. Este espíritu que mora en nosotros y que combate. O sea que este Cristo mora en nosotros. Y al morar en nosotros, ¿qué? Somos parte de Él y Él es parte de nuestra. Porque Él mora en nosotros. O sea que Él combate contra la carne. Cuando nosotros caemos en la carne y vamos arrepentidos a Él, para que Él lleve las oraciones al Señor y el perdón, y el Señor nos perdona, porque Él es fiel y justo. O sea que Él nunca nos abandona y nunca nos engaña, porque Él es el verdadero. Entonces, hace morir la carne. ¿Y cuál es el propósito de esta carne? Consiste en impedir que entremos en el pleno disfrute de Cristo. O sea que la carne nos impide que entremos en el pleno disfrute de Cristo. O sea que por ahí la economía de Dios, ¿qué pasa con la economía de Dios? Que nos libera, nos traslada de la carne al Espíritu. O sea que cuando nosotros oramos, invocamos al Señor y salimos de la carne y nos lleva al Espíritu. ¿Para qué? Para que participemos de la bendición de estas riquezas que nos ha dado el Señor. O sea que este es un recorrido que nos dan de las riquezas que tiene el Señor para nosotros, de que debemos de confiar en Él nada más, porque Él combate por nosotros, que tenemos la bendición de todas sus riquezas. O sea que este Dios triuno tiene inconmensurables riquezas, bendecidos en la riqueza del Señor. O sea que nosotros, la verdad que somos muy afortunados. En primer lugar, estar en este ministerio, estar en esta iglesia, tener todos estos escritos, tener todo este avivamiento, de tener todo este cúmulo de conocimientos espirituales que nos da para que la iglesia sea llena, plena. Amén, hermanos. Mi hermano, todavía tenemos unos minutos para que compartamos. Amén, hermanos. Cuando leemos este libro de Josué, vemos, digamos, a una persona que quedó en lugar de Moisés y que continuamente fue alentada por el Señor y quien llegó a disfrutar tanto la presencia de Dios que prácticamente el Señor era su fuerza. Digamos, la palabra del Señor llegó a ser la fuerza de Josué y él llegó a vivir por esta palabra. Pero también vemos a alguien que disfrutaba del reposo que era este Cristo, ¿verdad? Porque cuando vemos a los dos espías, vemos que ellos de alguna manera disfrutaron a Cristo como aquel que es su reposo, porque los demás dieron mala información o la aumentaron o simplemente vieron algo negativo. Pero en el caso de estos dos jóvenes, diría yo, ellos dieron pues un buen testimonio, ¿verdad? Eso quiere decir que ellos consideraron a Dios y pusieron sus ojos en Dios, ¿verdad? Pero, digamos, vemos en el libro de Josué constantes guerras, ¿verdad? Del pueblo de Israel, constantes avances, cómo derrotaron a varios enemigos hasta ser introducidos totalmente en la tierra. Pero algo que me impresionaba era que pues aquí en el día 1 hablaba acerca de que el Señor ya estaba dispuesto como la buena tierra. Cuando el Señor se hace hombre y tiene un vivir humano y luego va a la cruz, resucita y pues él se vuelve el espíritu vivificante. Entonces podemos ver que Él está preparado. Él está ya preparado y apto para hacer la buena tierra para el hombre. Yo diría que antes de eso, pues el Señor no podía totalmente ser el reposo del hombre o la buena tierra para el hombre porque digamos, digamos, por lo que él era, porque él era Dios. Entonces, no había una manera total de que el hombre se acercara a él o entrara dentro de él. Pero cuando él llega a ser el espíritu vivificante, él, pues, él llega a ser pleno para el hombre. Él está preparado como la buena tierra. Pero el hermano hace una pregunta, dice, ¿dónde están aquellos que están listos para tomarlo, poseerlo y disfrutarlo como la buena tierra todo inclusive? Entonces, el Señor ya está dispuesto, está disponible, Él está ya preparado, pero ¿dónde están los que quieren entrar en esa buena tierra
como su disfrute. Entonces fui impresionado por esto porque el hermano relata en este día uno que pues hay varias personas, cristianos, inclusive muy devotos, pero que de verdad no tienen el compromiso de tomar a Cristo y poseerlo. Y entonces el Señor necesita hoy los vencedores, porque estos vencedores pueden ser aquellos que tomen a Cristo y lo posean. Entonces es maravilloso ver cómo el Señor está disponible, pero necesita personas que vayan y que lo tomen como la buena tierra. Entonces eso me impresionó mucho, ¿verdad? También, pues, podemos ver cómo es que este Josué, me impresionaba la vida de Josué porque era un tipo de Cristo, ¿verdad? Pero, digamos, él tomó literalmente la palabra del Señor como su vivir. Y para él la palabra del Señor era algo con lo cual él pues, le fue aconsejado que meditara día y noche y él lo hizo, él tomó los preceptos del Señor y más adelante vemos cuál es la manera de tomar estos preceptos, ¿verdad? Porque nos da ahí la manera de tomar sus preceptos. Pero hay un versículo que me gustó mucho y que Josué practicó mucho, y es el de poner los ojos en Jesús, poner los ojos en Jesús. Inclusive estaba orando leyendo este versículo un día a la semana, y de verdad nosotros no somos hombres de fe. Lamentablemente todavía vivimos por nuestros sentimientos o lo que vemos que Satanás hace, o el engaño de Satanás, que es constante, ¿verdad? Es muy constante este engaño de Satanás. Pero en este versículo de Hebreos 12:2 nos anima a que nosotros pongamos los ojos en Jesús, quien es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Entonces, ¿cómo es esto, verdad? Nosotros no podemos creer. Nosotros, digamos, en nuestra humanidad caída no estamos aptos para creer, pero el Señor puede creer por nosotros. El Señor es aquel que cree por cada uno de nosotros. Esto es maravilloso porque entonces tenemos que darnos cuenta que nosotros no somos nada, sino que Él lo es todo. Inclusive Él es el creer en nosotros. Esto es maravilloso. Es maravilloso porque de verdad Dios no tiene ninguna esperanza en la raza humana. El humano siempre ha fallado, yo le voy a fallar siempre, pero hay una persona que puede creer por mí. Entonces, me impresiona este versículo porque dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, prácticamente Él es el que tiene la capacidad para creer, en Él está sustentada nuestra fe, y debemos nosotros hoy aprender esta gran lección, que es que definitivamente no debemos de voltear a ver todo lo negativo, el pesimismo o el pecado en sí, sino que debemos de ver todas las promesas de Dios que están en la Biblia. Yo les digo, a mí me cuesta mucho esto porque sé que no tengo la fe suficiente, ¿verdad? Pero la fe viene por la palabra del Señor. Por eso es que era necesario que estos preceptos se hicieran vida en Josué y en cada uno de nosotros, por supuesto, porque, digamos, solo la palabra nos puede dar esta fe, que es Dios mismo hecho real para nosotros. Entonces, es maravilloso, ¿verdad? Cómo nosotros hoy podemos confiar en todas las promesas que Dios ha hecho. Dios nunca ha mentido ni nunca va a mentir. Entonces, cada palabra de la Biblia es para nosotros hoy. Cada precepto, cada mandamiento es para nosotros, y podemos vivir en estos preceptos y estos mandamientos por la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Entonces, prácticamente Dios hace todo esto a nosotros disfrutarle continuamente, ¿verdad? Día a día podemos nosotros disfrutarle. Luego me gusta mucho también que, digamos, en este libro de Josué, una y otra vez el Señor le alienta a él y le dice de que se esfuerce, que sea valiente, ¿verdad? Hoy a veces en esta pandemia, en estas situaciones, en las economías, nosotros a veces tendemos a estar desanimados o muy estresados o decae nuestro semblante, pero el Señor viene y una y otra vez nos vuelve a hablar y nos vuelve a decir que confiemos en Él, ¿verdad? Que Él es nuestro ayudador, que Él es el que es nuestra fortaleza, es nuestra roca, y que realmente Él lo va a lograr todo. Entonces, prácticamente estos versículos de Josué nos ayudan realmente a ver que el Señor nunca nos va a abandonar, sino que debemos de ser fuertes, ¿verdad? Y que Él nos va a dar esta heredad. Entonces, alabado sea el Señor, porque definitivamente el Señor va a lograr su propósito y Él va a lograr todas las cosas, ¿verdad? Y él lo va a hacer.
Y por último, tanto en el día 5 como en el día 6, también nos habla acerca de cómo tocar esta palabra, porque la clave acá en todo esto es de que cuando nosotros meditemos en esta palabra de día y de noche, nosotros vamos a tener éxito. Cuando hablamos de éxito, nosotros tenemos la idea de que tener éxito es tener una buena casa, un carro, que ya se solucionaron todos mis problemas, pero en realidad aquí cuando vemos la palabra éxito, quiere decir que la bendición del Señor está con nosotros siempre. Y me gustó mucho esto que hablaba estos días, porque definitivamente para nosotros la presencia del Señor es la que nos trae reposo, ¿verdad? Y eso es maravilloso, que la presencia del Señor es la única que nos trae reposo. ¿Cuánto tiempo tenemos que ir al Señor? Había una palabra que alguien que me compartía, Heidi me la compartía, que ella me decía que al Señor no le, o sea, no, él tal vez no se sentía tan bien como nosotros le pidiéramos, pero él lo que quería es que nosotros nos acercáramos a él, que viniéramos a él como sus hijos. Él es un padre que está dispuesto. Entonces a él le gusta mucho que nosotros vengamos a él, ¿verdad? Como sus hijos. Pero lo relacionaba acá porque definitivamente la presencia del Señor es la que nos puede introducir en este reposo, pero la presencia del Señor es la que nos puede a nosotros fortalecer, darnos ánimo y hacer que no desmayemos. Entonces, al final, Josué pues digamos, yo leí un versículo, en los últimos versículos, él le había enseñado al pueblo a cómo estar delante del Señor. Y luego vamos a ver que en Jueces, pues el pueblo cae y se levanta, abandona al Señor, pero Josué les desmarcó el camino de cómo deberían de confiar en el Señor. Y uno de los últimos versículos les dice, ustedes hoy pueden decidir o tienen la opción pero les dice, yo y mi casa serviremos al Señor, ¿verdad? Un hombre completamente lleno del Señor, pero que también tenía su esperanza en él. Entonces, hermanos, solo la presencia del Señor nos puede dar el reposo en él mismo, ¿verdad? No hay otra cosa, ¿verdad? Que nos pueda dar este reposo. Pero esta presencia está muy relacionada con su palabra, ¿verdad? Aquel que dice, meditarás de día y de noche, meditarás de día y de noche. En el Salmo 1 nos habla, dice que aquel varón cuya palabra esté permanente en él día y noche, entonces va a ser como un árbol, ¿verdad? Que van a llegar las aguas y él no se va a mover, ¿verdad? ¿Y cuál es el secreto aquí? La palabra del Señor, ¿verdad? Que nos va a llevar a ser hombres íntegros, hombres para el Señor, hombres que de verdad puedan llegar a ser vencedores, porque esta palabra debe llegar a ser todo en nosotros. No me recuerdo cómo dice acá, pero tengo la idea de que decía algo así como que la palabra debe ser nuestro todo. O sea, nosotros debemos estar llenos de la palabra, día y noche, buscar la palabra. Y yo creo que todavía no hemos llegado a ese punto de ser aquellos que de día y de noche mediten en esta palabra, pero esto nos va a hacer hombres que de alguna manera puedan llevar fruto, ¿verdad? No hemos llevado fruto hasta ahora porque la palabra no ha permanecido en nosotros. Entonces, es una alerta que se nos está dando y realmente el hermano nos explica cómo es que debemos de ir a la palabra. Dice que nosotros debemos de considerar la palabra. Nosotros necesitamos rumiar la palabra. Es decir, que debemos de adorar con la palabra. Debemos de alabar inclusive con la palabra. Debemos ser aquellos que mediten en esta palabra, pero no solamente decía el hermano es orar, leer, porque inclusive esto se vuelve algo mejor que orar, leer, ¿verdad? Entonces llega un tiempo donde nosotros levantamos las manos y decimos, sí, Señor, amén, así sea, Señor. Te estoy adorando por tu palabra, pero dejamos que la palabra venga a morar en nosotros. Entonces esto es maravilloso, ¿verdad? Porque prácticamente nos da la manera de cómo nosotros debemos de entrar. Inclusive dice, platíquese a usted mismo, ¿verdad? El hermano antes nos decía, usted debe de hablarle a las plantas, vaya en la calle y hable a las plantas, hable a los objetos, dígale la palabra del Señor, ¿verdad? Practique esto, ¿verdad? Entonces nos animaba a que nosotros inclusive nos habláramos a nosotros mismos la palabra, pero que de alguna manera nosotros la traigamos a nuestro corazón continuamente y meditemos en la palabra, recibamos sus preceptos y esta palabra va a venir a hacer algo en nosotros. Entonces hay un secreto para la vida cristiana, ¿verdad? Y para que la fe venga a nosotros, ¿verdad? Porque la fe se da por el oír de la palabra del Señor. Entonces alabado sea el Señor, hermanos. El Señor está con nosotros.
Alabo al Señor porque Él está con nosotros. Él no nos va a abandonar. El Señor no nos va a abandonar. Él está guiándonos, está delante de nosotros y Él nos está fortaleciendo. Amén. Amén, hermano. Gracias al Señor por esta porción. Pues ahí está hermano Mario, está Isaí, hermana Paula, Carolina también, por si tienen algo que compartir. Todavía tenemos unos cortos minutos. Amén. Mientras tal vez alguien se siente compartir algo de lo que... Ah, sí, hermana Paula iba a compartir, adelante. Amén, hermanos, amén por esa maravillosa palabra que el Señor nos ha dado en esta semana. Fui muy impresionada y a la verdad es que he disfrutado de esta palabra que Dios me dio esta semana y agradezco a Dios porque ha sido fiel y porque nos comparte, ¿verdad? Que debemos de luchar por esa tierra prometida que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Pudimos ver, ¿verdad? Como Josué fue, dice ahí los hermanos, ¿verdad? Cristo mismo él está representando, ¿verdad? Que estaba dando la buena tierra, estaba él luchando por la buena tierra, ¿verdad? Y yo disfrutaba algo que a veces uno no entiende. El hermano decía algo ahí de que a veces uno no entiende, no tiene palabras, no comprende, pero lo que el Señor quiere es que nosotros descansemos en Él, que nosotros vengamos a ser refrescados por Él, ¿verdad? Entonces decía el hermano ahí, ¿verdad? Solo de invocar, y como estaba diciendo Mario, ¿verdad? A veces nos olvidamos de que con solo ver la naturaleza, con ver, yo disfruto mucho sus ¿cómo se llama? Paisajes que usted pone ahí en el Facebook. Me gusta mucho porque me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho lo que Dios ha hecho para nosotros, ¿verdad? Y en las mañanas, pues yo disfruto esa naturaleza porque me paro en la mañana, ¿verdad? Y le alabo al Señor, tal vez son momentitos cortos, pero como es algo que uno aprende a disfrutar al Señor, ¿verdad? Porque a través de que lo alabo, lo disfruto. Puedo ver las estrellas, el cielo azul, las nubes, el frío de la mañana. Es algo que uno debe disfrutar. El Señor está ahí porque Él cuando dijo, hágase la luz, se hizo la luz, ¿verdad? Sepárense los mares, los separó. Y Él todo lo hizo en orden, pero todo lo hizo para nosotros. Pero Él era Él mismo impartiéndose en cada uno de todas estas partes que Él da. Pero entonces nosotros como hijos debemos de aprender a disfrutar esa palabra, ¿verdad? Ese momento en que tenemos comunión con Él. Y como decía Marvin, cada segundo, a cada momento no olvidarnos que tenemos un Padre. No solo tenemos un Padre, tenemos un hermano también, ¿verdad? Porque Él es nuestro hermano mayor, es nuestro Padre, ¿verdad? Y eso es maravilloso, ¿verdad? Y yo alabo al Señor. Permítame un momentito. Alabo al Señor por esto, ¿verdad? Porque el Señor ha sido fiel y me ha llenado, ¿verdad? He disfrutado esta semana todo esto y también por esa palabra. Amén, hermana. Pues todavía quedan unos minutos. Isaí, hermano Mario, Carolina. Amén. Mientras tanto, pues me queda nada más comentar un poco. Esta semana habla de 3 cosas. Un encargo, una promesa y las palabras de aliento, que van dirigidas de Dios hacia Josué en el camino que le toca, como decía Marvin, reemplazando a Moisés. Luego que Moisés pues fue tomado por el Señor, pues no pudo entrar en la tierra, pero este disfrute de la tierra sí le fue dado a Josué. ¿Y a quién más iba con Josué? Caleb, ¿verdad? Gracias, hermano. Entonces, pues son 3 cosas estas, ¿verdad? La promesa está relacionada con lo que Dios iba a hacer. Nunca iba a dejar Dios a Josué
en ningún momento, y al pueblo, y con nosotros es igual, que Él ha prometido no dejarnos. A veces nosotros caemos en cierta desesperación, pero necesitamos ejercitar nuestro espíritu de fe para recordar y creer en lo que Dios nos dice, ¿verdad? El encargo, que es un encargo bien particular, tiene que ver con ejercitar nuestro espíritu. En los últimos 2 días el hermano Marvin nos explicaba que tiene que ver mucho con tomar la palabra de Dios de cierta manera. Y esta manera de tomar la palabra de Dios la comparaba el hermano que dio el mensaje con cómo es que digieren las vaquitas, las vacas, por ser rumiantes. Se les llama rumiantes porque están rumiando. ¿Y qué es eso de rumiar? Están masticando. Si no mal recuerdo, tienen 4 estómagos las vacas, ¿verdad? Librillo, cuajar, y se me olvidaron los otros 2. Si alguien recuerda cómo se llaman estos estómagos, pero muerden las vacas lo que están comiendo y va a un estómago, regresa, lo vuelven a masticar, se va a otro estómago, regresan y lo vuelven a masticar. Y están en ese rumiar, en ese masticar constante de la misma comida. Entonces el hermano nos habló de que una manera de que Cristo llegue a ser esta fe en nosotros para poder creer, para que Él mismo pueda creer a través de nosotros, porque este tema de creer a veces nos cuesta, ¿verdad? Pero es a través de rumiar. Y este rumiar no solo es orar, leer, pero menciona 2 palabras, que es considerar y reflexionar acerca de lo que estemos leyendo, ¿verdad? Entonces esto es un asunto que pues podemos y debemos ejercitar, ¿verdad? Llegar a considerar qué está hablando el Señor aquí, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Qué le dice a la iglesia? ¿Qué nos habla? ¿Qué nos dice esta palabra? ¿Verdad? ¿Qué nos dice en este mensaje? Considerar, hacerse preguntas uno mismo, y ese diálogo con nosotros es importante, ¿verdad? Alentarnos, y como decía también Marvin, el asunto de hablarle a las cosas que están a nuestro alrededor. Aquí tengo 2 gatitas que andan por ahí. Yo les puedo decir, gatitas, ustedes no tienen espíritu. Ustedes no pueden contener a Dios, solo son almas vivientes. Pero yo tengo espíritu, contengo a Dios y Él está haciendo algo adentro de mí. Este es de lo que se refería el hermano Marvin, que nos hablaba hace ratitos acerca de que este asunto de rumiar tiene que ver con abrir la boca y hablarnos a nosotros y repetir una y otra vez esta palabra. Me gustó cómo habló de Josué y de Caleb. Estos 2 hombres, cuando fueron incluidos con los 12 espías, estos tenían una actitud diferente al ir a reconocer la tierra prometida y al regresar a dar el reporte. Pero ¿por qué eran diferentes? Fíjense cómo eran ellos, ¿verdad? Estos 2 estaban llenos de la palabra del Señor. Eran personas que repetían una y otra vez la palabra de Dios, y estaba fresca en su mente y escrita en sus corazones. A tal punto que regresaron y el pueblo decían, ustedes no deben de dejar de creer, tienen que seguir creyendo. Pero esta certeza, esta fe que estaba en Josué y en Caleb, ¿de dónde provenía? Provenía de haber estado nutriéndose todo el tiempo de la palabra. Así que necesitamos añadir este ejercicio a nuestra lista de ejercicios. Rumiar, considerar, reflexionar, ¿verdad? Entonces, no es una cuestión donde vamos a dudar de la palabra o a ver, no, así es cierto, no. El hermano Jorge nos decía al principio, la palabra de Dios es viva y es definitiva, ¿verdad? No es algo que se vaya a poner en tela de duda. Pero en aras de aprender, y esto es muy interesante porque el reflexionar y el considerar nos lleva a familiarizarnos más profundamente con esta palabra. En este camino que hemos tomado de la lectura de la Biblia ha sido impresionante. Me llama la atención, por ejemplo, el tema de habla un poco de Moisés, ¿verdad? Moisés era un tipo que llegó a ser era un tipo conforme al corazón de Dios. Pero ¿cómo era la vida de Moisés? Él vivía en esa carpa. No, pues no vivía ahí, pero ahí se mantenía en esa carpa que estaba como un poquito fuera del área del pueblo, que le llamaban la carpa la tienda de reunión, ¿se recuerdan?
Entonces en esa tienda entraba él y Dios descendía y le hablaba, de tal forma que Moisés disfrutaba plenamente de la presencia de Dios. Eso tenía que hacer algo en sus propios miembros, en su cuerpo mismo. Es una experiencia maravillosa y Josué, siendo el asistente de Moisés por tanto tiempo, definitivamente estaba familiarizado con eso. Y eso le valió a Josué y a Caleb para ser los únicos vencedores que salieron desde Egipto, atravesaron el desierto y lograron poseer la tierra prometida, que es el pleno disfrute. Y ahora sí, como decía el hermano, hay que levantar nuestras manos, ¿verdad? Entonces es algo maravilloso saber esto, que podemos considerar la palabra, podemos rumiarla, ahora que es un poco más familiar para nosotros, que hemos estado leyendo todo esto en estos meses largos. Y esto nos convence, esto nos da esa seguridad, la certeza. Así que hay que seguir nutriendo nuestra fe. Hay más cosas pues que podemos hablar, pero ya se acabó el tiempo. Y pues mañana también tenemos un espacio para compartir un poco más de esto. Esta noche es siempre para repasar y ver algunos puntos. Por si alguien más quisiera mencionar algo de los que no compartieron, perdón. Está bien, todavía están los mensajes ahí puestos en el grupo. Les recomiendo, bueno, si quieren oír el de 2 horas, está muy bonito, muy extenso, bien disfrutable. Y también está el otro mensaje dado por el hermano Guido. Está en español, es un poco más fácil de seguirle el hilo y también es un poco más corto. Entonces, mis hermanos y hermanas, siempre es un gozo poder reunirnos a repasar. Hermano Jorge, buenas noches. Amén. Buenas noches a todos. Hermano Marvin, hermano Mario, Isaí, hermana Paula, Carolina, Dios los guarde. Nos vemos mañana a las 9:30. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Mañana a las 9:30. Que el Señor los bendiga. Muy buenas noches a todos. Eh,